nombre es María Claudia de la O, soy terapeuta respiratoria de la unidad pediátrica y en el día de hoy voy a hacer un video para explicar cómo colocar una ventilación mecánica no invasiva en niños. Para esto utilizamos diferentes interfaces, como son las máscaras faciales, el ventilador, un circuito, que realmente pues es un circuito básico, como una vía inspiratoria y una vía expiratoria, las fuentes de aire y oxígeno, y lo otro es que lo podemos colocar en todo tipo de paciente, desde un neonato hasta un paciente adolescente o adulto. El objetivo de colocar un soporte de ventilación no invasiva es corregir el trabajo respiratorio del paciente, mejorar la oxigenación y mejorar la ventilación sin que el paciente sea invadido con una intubación y de pronto evitar todas las complicaciones inherentes a un soporte ventilatorio. Entonces, empecemos con el soporte del ventilador. Yo para hacer este video voy a utilizar un Drager porque es el que tengo disponible en el momento. Entonces, no voy a hacer el chequeo para efectos de practicidad y de hacer el video más corto. Entonces, nuestro Drager ya sabemos que tiene una vía inspiratoria y una vía expiratoria. En la vía expiratoria está la válvula expiratoria. Por lo general estas válvulas pues están estériles y las vamos a colocar inicialmente antes de adaptar todo el soporte del ventilador. Cuadramos bien el sensor de flujo, cerramos y adaptamos las dos vías del circuito, una inspiratoria y otra expiratoria. Si contamos con filtros antibacteriales, vamos a colocar uno en la vía inspiratoria y otro en la vía expiratoria. Esto a pro de proteger nuestro ventilador del virus. Y al finalizar el circuito, en la Y vamos a colocar otro filtro. Este filtro es con el que vienen nuestros circuitos ventilatorios pediátricos. Es un filtro que humidifica, calienta y protege de virus y bacterias. Siguiente a eso vamos a colocar la mascarita de ventilación no invasiva. El éxito realmente de que un soporte de ventilación no invasiva sea bueno es colocarle al paciente o adaptarle una máscara del tamaño adecuado para él. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tamaños aquí en nuestro servicio. Esta es la más pequeña, es una XXS. Y como la pueden observar, viene no con arnés, sino con gorro, para que sea un poco más adaptable como al bebé. Aparte podemos tener otro tipo de tamaños, como este, que nos puede servir para los niños lactantes mayores. Esta otra es un poco más pequeña, como entre 1 y 2 añitos tal vez. Y esta nos puede servir ya para niños grandes, escolares, adolescentes. Entonces, escoger el tamaño adecuado para cada paciente es el éxito de un buen soporte de ventilación no invasivo. Ahora, para que cuando vamos a iniciar ya el soporte, al principio los pacientes no se adaptan con facilidad, los niños no se adaptan con facilidad. Entonces vamos a necesitar la ayuda de nuestro médico, pediatra o intensivista que esté trabajando con nosotros para que le coloque un soporte de sedación al paciente y este pueda adaptarse más fácilmente. La idea no es que el paciente esté luchando y peleando con el soporte de la ventilación no invasiva. La idea es que esté confortable y que pueda aguantar la duración de los ciclos de la ventilación no invasiva. Estos ciclos son más o menos de 2 a 3 horas. No los hacemos más largos porque primero no es tan confortable para el paciente. Segundo, si mi paciente requiere más de 3 horas de soporte de ventilación no invasiva,
Si tengo que hacerlo extensivo, 6, 12 o 24 horas, probablemente el paciente ya requiera el soporte de ventilación invasiva. Bueno, entonces una vez escogemos el tamaño adecuado para mi paciente, vamos a ir entonces a la pantalla del ventilador para colocar los parámetros que voy a adaptar en el ventilador. Lo primero es que, por ejemplo, el ventilador Drager tiene un software para ventilación mecánica no invasiva. El ventilador AVEA, que es con los otros ventiladores que nosotros manejamos la ventilación no invasiva, no lo tiene. Entonces, a diferencia de la AVEA, en este voy a empezar mi soporte escogiendo la ventilación por máscara. Entonces, por donde no era. Vamos a darle siempre paciente nuevo. Aquí voy a escoger el tamaño del paciente, que para estos ventiladores pediátrico es, mira aquí, aceptar, pediátrico es entre 3 kilos de peso hasta 15 kilos de peso. Siguiente o después de 15 kilos de peso, entonces ya le vamos a dar modo adulto y ahí ya podemos escoger el peso de nuestro paciente entre 10 kilos y 200 kilos. Entonces vamos a escoger primero el tamaño. Yo tengo una bebé de 4000 gramos o 4 kilos. Entonces voy a escoger el modo pediátrico y voy a colocar el peso de mi paciente. 4 kilos. Luego voy a pasar mi ventilador a modo ventilación no invasiva por máscara. Entonces aquí me aparece en naranja, ventilación con máscara. Esto es supremamente importante porque si nosotros colocamos este tipo de ventiladores que tiene software para ventilación no invasiva, lo colocamos en tubo y adaptamos una máscara, no se van a hacer las compensaciones de fugas adecuadas para la ventilación. Una vez escogemos esto, nos vamos a escoger el modo ventilatorio. Los de nuestra elección son el CPAP con presión de soporte. Entonces ahí le damos a este que es el de nuestra elección y nos va a mostrar unos círculos donde vamos a escoger o a programar, digamos, los parámetros adecuados para ese modo. Entonces empezamos con la fracción inspirada de oxígeno. Esta va a ser igual o superior a la que está adaptado en el sistema de oxigenoterapia convencional. Si mi paciente tiene 50, voy a ponerlo 20 por encima de lo que tengo en el soporte de ventilación convencional. Este tiempo máximo de inspiración lo vamos a dejar cuadrado para efectos de la ventilación adicional de apnea o el backup de apnea. La rampa la vamos a dejar en 40 siempre. Esto nos va a ayudar a hacer las compensaciones de fugas de la máscara. La PEP, vamos a elegir una presión expiratoria al final de la expiración entre 5 y 8 centímetros de agua. Y la presión soporte, que es la que se va a activar con cada ciclo respiratorio del paciente, la vamos a dejar 2 o 3 puntos por encima de la PEP. Entonces, si yo dejé 6, aproximadamente más o menos voy dejando 8. Con esto inicio el soporte de ventilación no invasiva. Una vez se lo puedo adaptar al paciente, una vez se tranquilice mi paciente, porque probablemente los primeros minutos va a estar inquieto, irritable y demás. Una vez se tranquilice mi paciente, empiezo a reajustar estos parámetros de acuerdo a qué, a la monitoría del paciente, monitoría tanto ventilatoria como monitoreo de signos vitales y saturación. Entonces, es así como cuadramos los parámetros del ventilador. ¿Qué otras cositas son importantes antes de ajustar, digamos, la máscara en el paciente? Importantísimo colocarle una protección cutánea al bebé.
o al paciente, no importa su edad. Esta protección cutánea va a ayudar para que no vayan a haber lesiones de piel con el roce o el borde de la máscara, aunque estos, si los pueden observar ustedes, son bastante flexibles. De todas maneras, como tenemos que colocar la máscara con presión y ajustar el gorro, es probable que se puedan hacer lesiones de piel. Entonces hay que colocar una protección cutánea que puede ser con este Duoder o con barrera lisa. Siguiente a adaptar ya los parámetros, voy a irme aquí a ajustes adicionales. Es importante siempre cuadrar la ventilación de apnea porque como el paciente se le va a colocar un soporte de sedación, aunque es una sedación, soporte de sedación bajo, de sedación consciente, es bueno siempre adaptar los parámetros de apnea. Entonces, ¿cómo los voy a adaptar? Voy a adaptar un volumen corriente y una frecuencia respiratoria que van a ser acorde al peso de mi paciente y a la edad del paciente. Si mi paciente pesa 4.000 gramos, yo que multiplico 4 por 520, le voy a dejar 20 de volumen corriente, más o menos un volumen de 5 mililitros por kilo, y una frecuencia respiratoria para apnea más o menos de 20. ¿Qué va a hacer este backup de apnea? En el momento en que el niño deje de respirar, el ventilador automáticamente activa el backup y va a mandarle 20 frecuencias respiratorias con un volumen de 20 mililitros. Una vez ajustado todo, pues colocamos la mascarita y le vamos a dar inicio a nuestro soporte de ventilación invasiva. Muchas veces el ventilador cuando se adapta a la máscara empieza a pitar de manera desesperada y nos quiere enloquecer. Entonces tratemos de adaptarla lo mejor que se pueda, de tranquilizar al paciente y de inmediato irnos a los límites de las alarmas y corregirlos de acuerdo a los resultantes que nos está arrojando el ventilador. ¿Cómo podemos también nosotros cuadrar una presión de soporte adecuada? Miremos siempre en la pantalla de resultantes qué volumen corriente logra el paciente con la presión soportada que yo le adapté. Por ejemplo, esa es una manera también de titular la presión de soporte, de acuerdo a los volúmenes que se están generando en el resultado de los parámetros que ya adapté. Tengan en cuenta que estos ventiladores, como tienen backup para ventilación no invasiva, hacen compensaciones de fuga. Entonces, si yo no adapto bien la máscara en el paciente y si tiene un orificio por el donde se está saliendo todo el tiempo el aire, la compensación de fuga la puede hacer el ventilador, tanto con volumen como con frecuencia respiratoria. Ambos parámetros van a alterar el volumen minuto resultante. Entonces, eso va a ser un pito continuo en el ventilador y nos va a tratar de enloquecer. Entonces, ¿el éxito cuál es? Colocar la máscara adecuada en el paciente y que quede con la menor fuga posible. Esta terapia, como les digo, va a durar entre 2 y 3 horas. No hacemos descensos de los parámetros que ya hayamos titulado durante las 2 horas. Lo que hacemos al finalizar las 2 horas es retirar el sistema con los parámetros que adaptamos y volver a adaptarle el sistema de oxigenoterapia que el paciente tenía de elección inicialmente. Lo que sí podemos ir haciendo es ir titulándole con la saturación de oxígeno la fracción inspirada. Podemos ir bajándola hasta dejar lo mínimo que necesita el paciente para saturar por encima del 90%. Pues aquí con esto termina nuestro taller. Espero que esto les pueda servir como guía para colocar un soporte de ventilación con máscara. Si ustedes tienen otro ventilador como el Avea, no difiere prácticamente en nada de lo que les he explicado acá. Lo único es que ese ventilador no tiene software de ventilación con máscara y es probable que si no sellas muy bien la máscara
al paciente va a pitar al punto de enloquecernos. Entonces tratar de adaptar bien la máscara a la carita del paciente, escoger siempre el tamaño adecuado, el arnés adecuado, para que pueda ser muy exitosa nuestra ventilación. Chao.